un punto podemos decir que el federal es aquel estado en donde encontramos territorialmente dividido el poder político gubernativo. Desde este punto de vista, el federalismo será también una forma de división de poder, pero será una forma territorial de división del poder. Desde la lógica de dividir el poder para controlarlo, podemos suponer, entonces, por lo menos de manera a priorística, que esta idea federal también es una especie de dispositivo a favor de la libertad y de los derechos. Tenemos entonces que la idea de república nos lleva a la división funcional u horizontal del poder, y la idea de federalismo nos habla de la división territorial de ese poder político. ¿Y de la división en qué? En estados. Porque en definitiva, el Estado federal es una federación de estados federados. De estados que conservan todos los atributos de la estatidad, menos uno, muy importante, la idea de soberanía. Los estados federados pierden su poder político soberano, pues reconocen, todos ellos, un poder político superior, que es el soberano. Y ese poder político superior, que es el soberano, es el poder de la federación. En nuestro caso, las provincias y ahora la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son estados, pero que no son soberanos. ¿Por qué? Porque le han delegado a un poder político superior esa potestad soberana. Y ese poder político superior es justamente el Estado federal, el Estado que une a los Estados federados. Esta es la idea básica del federalismo. Por eso también podemos estudiar el concepto de federalismo como una idea o dentro de la lógica de la división territorial del poder, ¿sí? Como esta lógica de dividir territorialmente el poder. Y así se da este supuesto. En una federación conviven territorialmente superpuestos distintas fuentes de poder, distintas fuentes de poder legislativo. Nosotros que vivimos acá en La Matanza, yo vivo en Matanza, salgo a la calle y, bueno, ahora no salgo a la calle, pero si saliera a la calle, me regulan como tres fuentes de producción legislativa distintas. Me regulan las ordenanzas del Consejo Deliberante, me regulan leyes provinciales y me regulan leyes nacionales. ¿Sí? Esta idea hace a la lógica del federalismo y también a su propia problemática. Porque ¿quién puede hacer qué cosa? Bueno, la idea de pirámide jurídica nos empieza a responder la cuestión. Durante la clase que viene, o sea, el sábado que viene, vamos a seguir discutiendo sobre este tema y vamos a terminar de definir esto que se llama relación de coordinación federal. Existiendo superpuestos distintos poderes estatales, ¿quién tiene la competencia de hacer qué? ¿Quién lo determina? Es fácil, ya lo podemos responder todos. La propia Constitución es quien lo determina. Bueno, vamos a analizar cómo, dónde se encuentra determinado esto. Volviendo a la idea de Estado federal y esta idea de descentralización político-territorial en unidades autónomas que nosotros denominamos provincias, que son estados, vemos que las provincias como estado perdieron el atributo de la soberanía. Para este efecto, porque yo sé que esto después lo van a estudiar de forma mucho más compleja, pero a estos efectos vamos a definir soberanía como una calidad del poder político, o sea, como una calificación de aquel poder político que no reconoce un poder político superior.
En este contexto, el Estado federal se entiende por soberano. En cambio, los estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sí reconocen un poder político superior, que es ese Estado federal, no son soberanos, son autónomos. Entendemos por autonomía el atributo que califica al poder político en tanto posibilidad o potestad de autonormatividad y autogobierno. Acá hago un paréntesis. Yo suelo explicar esto como la regla mnemotécnica del auto. Autonomía. ¿Qué es? Autogobierno. ¿Y qué es autogobierno? Elegir sus propios gobernantes, pero además es diseñar sus propias instituciones. Y si les pregunto qué es diseñar sus propias instituciones, inmediatamente ¿a dónde van? ¿Cómo diseñas tus instituciones si sos un Estado? ¿Haciendo qué? Haciendo una constitución. Entonces, los estados provinciales tienen potestad constituyente, pueden hacer sus propias instituciones, se dan su propia constitución. Perfecto. Esta es la idea de autogobierno. Y autonormatividad, pueden hacer sus propias leyes, sus propias normas. Entonces, siempre un Estado soberano también es autónomo, porque quien puede lo más puede lo menos. No necesariamente un Estado autónomo es soberano, porque puede ser solamente autónomo. ¿Queda claro esto? Les pido a ustedes que me digan si les queda claro esto. Sí, Mucho concepto, fue mucho concepto todo junto. A propósito, vamos a ir volviendo sobre esto todo el tiempo cuando revisemos los distintos artículos de nuestra Constitución. Profe, Sí. ninguna constitución provincial o normatividad puede contradecir la Constitución nacional. Pero ¿qué Exactamente. pasa si hay un choque de intereses entre la Constitución nacional y la provincia? Vamos a ver contextos que les voy a dar que puede ocurrir que la Corte Suprema, si se da ese choque, más que si se da ese choque, si se da esa violación a la supremacía constitucional, que la Corte Suprema declare inconstitucional una constitución provincial. Y lo ha hecho muchas veces. ¿Tá? Entonces, ahí aparece la idea de control de constitucionalidad. Yo les voy a dar unos casos en donde esto se da. Les voy a dar material en donde esto se presenta. ¿Está bien? Para leer para la clase que viene. Pero es importante además lo que vos planteás. Porque fíjense, todo lo que estudiamos en relación a la idea de supremacía, del artículo 31 del 75, inciso 22, que lo hicimos la primera clase, ¿se acuerdan? Con el video que tengo grabado. Bien, esa idea de supremacía, que desde la lógica en la que estudiamos es orden de prelación normativa de nuestro ordenamiento jurídico, desde el federalismo, ese mismo tema lo podemos ver como relación de subordinación federal, que es justamente lo que decía el compañero. La relación de subordinación federal es esto que dice el 31 y que dicen otros artículos que vamos a ir viendo. Pero esta idea de que los gobiernos federales deben adecuarse, los órdenes jurídicos locales o provinciales deben adecuarse al orden jurídico federal. Si ustedes revisan el artículo 31 de la Constitución, que les pedí que lo tengan muy presente, porque esto es muy importante, van a ver que ese artículo 31 dice, repito, esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dictan por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, o sea, por sobre las constituciones provinciales está la normativa federal. Y cuando una norma inferior viola a la norma superior, aparece la posibilidad de control de constitucionalidad, como hemos visto a lo largo de las distintas clases. ¿Está bien? Frente al Estado federal, se
se encuentran dos modelos de organización político-estatal territorial tradicionales, por así decirlo. Uno es el Estado unitario. El Estado unitario es aquel que tiene concentrado ese poder político, que no lo tiene distribuido ni dividido territorialmente. Este es uno de los modelos que se suelen estudiar como modelos clásicos. En cuanto a el otro modelo que se suele plantear también como modelo clásico, es el Estado confederal. El Estado confederal tiene particularidades. El Estado confederal es aquel Estado en donde lo que se da no es una unión permanente, sino una unión transitoria, y en donde los estados que se unen en confederación no resignan su soberanía. Lo único que hacen es delegar algunas cuestiones específicas y particulares a esa confederación, al gobierno de la confederación. En general, cuestiones relacionadas con defensa y cuestiones relacionadas con política exterior. Con esto, podemos decir que los estados confederales históricamente son estados no estables. ¿Por qué? Porque suelen terminar en una completa atomización en estados soberanos o en una definitiva federación. En nuestra historia podemos calificar como confederación lo que ocurrió a partir de los distintos pactos de unión, ¿sí? O esos tratados iniciales, producida la anarquía del 20 y la disolución del gobierno nacional, que se fue dando entre las distintas provincias y que llevó a delegar determinadas materias en el que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Ese fue un proceso justamente de Estado confederal, porque cada provincia se decía soberana, y en Rosas solo delegaban algunas cuestiones de seguridad, defensa y relaciones exteriores. El Estado deja de ser confederal justamente con la Constitución de 1853, que vaya paradoja, si vamos al texto de 1853, después se cambió en 1860, hablaba de la Confederación Argentina. Bueno, ahí ya no era más una confederación, porque la diferencia entre federal y confederal es que justamente en el Estado federal, los estados federados pierden el derecho de secesión, pierden la posibilidad de romper esa unión federativa. En tanto que en las confederaciones, los estados confederados siempre conservan ese derecho de secesión, esa posibilidad de irse de la unión confederal. Los norteamericanos tienen un latiguillo que dice que la federación es la unión indestructible, o sea, no te vas, de estados indestructibles, o sea, también el estado en tanto tal permanece. ¿Está? ¿Alguna duda de todo lo dicho hasta el momento? No, profe. Bueno, veo que no. A ver, estos tres modelos que planteo son modelos ideales y les diría que tal vez hasta un poco desactualizados en relación a la idea de teoría política, porque si hoy vamos a buscar estos tres modelos en estado puro en el concierto de naciones, no los vamos a encontrar. En su momento era ejemplo, en su momento estoy hablando en la prehistoria, cuando estudié yo, decir que Francia era un estado unitario, que España era un estado unitario, y ya no sé, porque en ambos países hay procesos más o menos fuertes de descentralización político-territorial. Y también decimos que Argentina es un estado federal, que Canadá, que Estados Unidos de Norteamérica, que Estados Unidos de México, y en algunos casos los procesos de concentración político-territorial en esos estados nos muestran federalismos muy débiles. Por otro lado, y con todo el problema crítico que está atravesando ahora
las organizaciones supraestatales. ¿Qué son? Confederaciones no son. La Unión Europea genera mayores lazos de ligazón normativa jurídica a los Estados unidos en la Unión Europea que una simple confederación. O sea que es algo nuevo, ya no es nuevo, pero es algo novedoso que no puede ser encajado sin mucho forceps en esos tipos que les estuve diciendo recientemente. Con lo que sirve conocerlos como para tener una idea básica del devenir histórico de todo esto, pero hay que estar bastante ahora alerta a estos procesos de transferencia soberana que se da desde los viejos estados nacionales a organizaciones supraestatales. Entonces, esta idea básicamente como para tenerlo en cuenta. Bien, llegado a esto, vamos a ver cómo califica la Constitución a las provincias. Para esto, les pido, por favor, que me ayuden y vayan leyendo los artículos que les voy marcando. Primero que nada, hay un artículo importantísimo, pero importantísimo, que es el 5 de la Constitución. ¿Alguien puede leerlo? Ayúdenme, por favor. Sí, lo leo, profe. Dale. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Perfecto. Este es un artículo extraordinario y en juego con el artículo 6 genera lo que se llama la garantía federal o la garantía institucional federal. ¿Y por qué digo que es un artículo extraordinario? Porque dice muchísimas cosas. Primero, las provincias son estados que pueden dictar su constitución, o sea, tienen poder constituyente. ¿Se acuerdan que cuando vimos reforma de la Constitución dijimos que poder constituyente es el poder que tiene un ente, en nuestro caso el pueblo, dentro de lo que es el constitucionalismo democrático, de autoorganizarse por medio de una constitución? Y recuerden que hablamos de que reconocíamos esta potestad al pueblo de la nación. A eso se le llama también poder constituyente de primer grado. Cuando el ente pueblo de las provincias tiene también este poder, se le llama poder constituyente de segundo grado. El poder constituyente de segundo grado es el poder que tienen las provincias de autoorganizarse. ¿Por medio de qué? Por medio de constituciones. Entonces, el día de mañana, ustedes como politólogos van a tener que, en el caso de trabajar en una provincia, evaluar políticas públicas de una provincia, asesorar a funcionarios de una provincia, conocer la constitución de esa provincia, porque esa constitución va a diseñar las instituciones de esa provincia. Por ejemplo, la pregunta que antes del recreo hizo el compañero: si hay un juez provincial, ¿cómo evalúo cómo es nombrado, cómo es removido, más allá de todos los entrecruzamientos político-partidarios o de lucha de poder real? Institucionalmente, ¿cómo es esto? Y ahí van a tener que ir a estudiar la constitución de las provincias. ¿Está? ¿Entienden este punto? Y este punto es central entenderlo. Ahora volvemos al 5. Acá les pido mucha agilidad con la Constitución. Vayan al 122. A ver si Profe, ¿me puede repetir cómo se llamaba? Poder constituyente. De segundo grado. Okay. El de las provincias, de segundo grado. Igual hay un texto de esto, ¿eh? Esto no se desesperen porque todo esto está en un texto. A ver, el 122, ¿quién lo puede leer? Artículo 122. Sí. Tienen sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Perdón. Los gobiernos de las provincias se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Muy bien, pero acá
Perdóname, el problema no fue tuyo, es de la Constitución, que tiene un Ah. problema técnica legislativa, pero está muy bien lo que hiciste. Seguí, termina. Eligen sus propios gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del gobierno federal. Bien, volvamos al 5, pero tengan en presente el 122. Ven este juego. El 5 te dice, haz tu constitución. Y el 122, en ese camino, te dice, vas a hacer tus instituciones, vas a decir cómo vas a elegir a tus gobernantes, a tus legisladores, sin intervención del gobierno federal. Entonces, esto nos da otro dato central, porque el día de mañana, además de analizar políticas públicas o de diseñarlas, ustedes van a analizar sistemas electorales. Y si te dicen, ¿cómo se elige gobernador en la provincia de Buenos Aires? Van a tener que ir a estudiar la constitución de la provincia y las leyes electorales de la provincia de Buenos Aires. No de otras provincias, no las nacionales, no. Las de la provincia que estén analizando. ¿Por qué? Porque cada provincia se reservó cómo va a elegir a sus autoridades. Y no solo eso, sino cuáles van a ser sus autoridades. Cada provincia tiene su propio diseño institucional y ese diseño institucional pende de la propia constitución provincial. Por supuesto, volviendo al 5, puede hacer lo que quiere, pero más o menos. ¿Puede hacer cualquier gobierno? No. ¿Cómo tiene que ser el gobierno provincial según el artículo 5? ¿Qué dice el 5 en cuanto a cómo tiene que ser? Bajo un sistema republicano. Claro, tiene que ser republicano y tiene que ser representativo. Esto, les digo, fíjenselo, porque acá viene otro problema. Como el cantito del 5 es parecido al cantito del 1, ¿cuál es el error o la patinada que suelen cometer siempre? Decir de memoria, cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano federal. ¡No! Las provincias no son federaciones de municipios, aunque tienen la obligación de crear municipios. Para que entiendan las figuras y la falta de simetría en esto. La Argentina, en tanto nombre del Estado federal, es una federación de provincias y ciudad autónoma. Pero las provincias no son una federación de municipios, pese a que tienen la obligación de reconocer o de dividir su territorio en gobiernos de lo local, en gobiernos de lo vecinal. Seguimos con el 5. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. Claro. Principio de subordinación. Acá el 5, entonces, ¿con qué otro artículo juega? Que lo cité recién, hace un ratito. ¿Con qué otro artículo juega? Con el 102. Con el 121. Con el 31, muy bien. Imaginaria, si yo tuviera pizarra electrónica, estaría dibujando un globito, pondría un 5 y sacaría una flechita que diría 31. Y después sacaría otra flechita que diría 122. Porque acá estamos armando este concepto de Estado autónomo. Pero el 5 no se corta en eso. Fíjense qué interesante nuestra constitución originaria, porque esto está desde 1853, que estableció 3 políticas públicas específicas en este artículo 5. Porque además de organizar tus instituciones respetando la Constitución, porque además de dividir el poder, porque además de tener gobiernos representativos, no te olvides de la administración de justicia, de garantizar la administración de justicia. No te olvides de la educación primaria y crea un régimen municipal. O sea, hace municipios. Estas son 3 políticas públicas claramente establecidas por nuestra Constitución. Y esto de la educación primaria, hasta 1860 decía educación primaria gratuita. Cuando se incorpora a la Confederación Argentina
la provincia de Buenos Aires plantea sacar esta idea de gratuidad bajo el argumento federal. Y con esta lógica, no puede el Estado, la Constitución Federal, obligar a las provincias a dar educación gratuita. Miren cuando a veces el argumento federal se malemplea, ¿no? Pero sí lo cierto es que en todo lo otro, la reforma de 1860, que es la que incorporó Buenos Aires, hizo de nuestra Constitución una Constitución más federal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes de 1860, o sea, en la vieja Constitución de 1853, las provincias tenían que someter su Constitución a la aprobación del Senado. Desde 1860, esa imposición no existe. Cada provincia sanciona su Constitución. Hago un paréntesis. Hagamos de cuenta, esto puede ser parte de una instancia evaluadora, ¿no? Escuchen la pregunta y les pido que me desarrollen una respuesta. Mañana ustedes son asesores o asesoras de un diputado de la legislatura de La Rioja. Les paga muy bien. Y le dice, haceme un paper, una carilla, y decime cómo se reforma la Constitución de La Rioja. ¿Qué van a ir a leer ustedes? La Constitución de La Rioja, Claro. no Claro. otra. No otra. Y ahí van a poder encontrarse con qué mecanismo de reforma. ¿Con el que dice el 30, por ejemplo? ¿O con algo análogo al 30? Sí o no, pero no es obligatorio. Cada provincia reforma su constitución como dice su propia constitución que debe ser reformada. ¿Está? Estudiando el 30, solo estudiamos cómo se reforma la Constitución Nacional. Para ver cómo se reforman otras constituciones, deberemos estudiar las constituciones de esos estados. Y esto es algo importante, porque esto también es en relación a los sistemas electorales, a la forma de elección de jueces, a la forma de remoción o elección de los gobernadores. Así las provincias tienen una cámara o dos cámaras. Hay provincias bicamerales, con legislaturas bicamerales, y hay provincias, hoy por hoy la mayor parte de ellas, con legislaturas unicamerales. ¿Entienden esto? Hay provincias donde hay ministerio público, hay provincias donde no hay ministerio público como órgano aparte del Poder Judicial. Hay provincias que tienen su defensor del pueblo interno y hay provincias que no. Para estudiar los órganos de gobierno de cada provincia, tenemos que estudiar la constitución de cada provincia y todas las normas reglamentarias, que son normas provinciales. ¿Está? Esto es importante conocerlo en lo que es el esquema de diseño de nuestra organización federal. Y de repente, por ejemplo, recordando viejas cuestiones, nos acordamos que había un jefe de gobierno en la ciudad que se llamaba Aníbal Ibarra y que fue removido por juicio político. ¿Qué tengo que ir a leer para ver cómo fue ese procedimiento de remoción de juicio político? La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, no la nacional, porque la norma que reguló ese proceso de destitución fue la norma local, porque eso fue remoción de un gobernador de provincia o de jefe de gobierno, que es lo mismo, en este punto. Esto me interesa mucho. Y sí, por supuesto que se tienen que guiar por la Constitución, no la pueden violar, pero esto no significa que no puedan diseñar sus propias instituciones. Lo que no podría ser una constitución provincial es establecer una monarquía. O establecer, a ver, en esta provincia solo van a votar los propietarios alfabetizados que hayan llegado a educación universitaria. Eso nunca podría ser una provincia. Por supuesto que no, porque ¿qué está violando ahí? El derecho a la igualdad, a la forma republicana de gobierno, está violando el 5. Ahora, si no viola el 5, si una provincia dijera mañana, no votan las mujeres, ¿podría decirlo? Y bueno, quién vota y quién no vota es parte de su sistema electoral. Sí, perfecto, pero no puede violar los principios de la Constitución. Discriminar a alguien por sexo o género viola la Constitución. Esa Constitución sería inconstitucional. Ahora, establecer cómo reformo la Constitución, mientras no establezca ninguna norma discriminatoria.
O establecer si es una cámara, 2 cámaras, 3 cámaras, el poder legislativo. ¿Hacen a la forma republicana? ¡No! La forma republicana dice que se tiene que dividir el poder. Pues no me importa en cuántas cámaras divide el poder legislativo. Solo te dice que tiene que haber ejecutivo, legislativo, judicial. Chao. En cuanto a división de poderes. Entonces, la respuesta es, claro que tiene que respetar la Constitución, pero en un esquema de no violar los principios de la Constitución, los derechos reconocidos por la Constitución. En cuanto a formas organizativas que no violan ni principios ni derechos, hay muchas. No, acá ok, ahora me quedó claro eso. Acá dice, a ver, una compañera dice, ¿es lo mismo decir constituciones provinciales que leyes provinciales en caso de que una provincia quiera modificar algo? No. Cada pirámide jurídica, a ver, tengan siempre en mente la pirámide jurídica nacional, no para trasladarla de manera identitaria, sino para trasladarla de manera análoga. Entonces yo mañana voy a estudiar una provincia y va a haber una constitución provincial hecha por el Poder Constituyente Provincial. Leyes provinciales, hechas por las legislaturas provinciales, que tendrán distintos nombres. En la provincia de Buenos Aires se llama legislatura de la provincia de Buenos Aires. Hay otros lugares que se llaman Congreso Provincial, no importa, pero es la legislatura, es el poder legislativo. Después habrá decretos provinciales. ¿Y quién hace los decretos provinciales? Los gobernadores de cada provincia. Y después habrá resoluciones provinciales. ¿Y quién hace las resoluciones provinciales? Cada ministro de cada provincia. Y así para abajo. ¿Está? Entonces, tienen que buscar precisión técnica. Esto es una resolución. ¿De quién? Una resolución de un ministerio nacional. Ah, perfecto, es una norma nacional. Está en un lado de la pirámide. No, esta es una resolución de un ministro provincial. Está en otro lado de la pirámide. Es este esquema, porque en algún punto van ustedes a trabajar con normas jurídicas. ¿Está? Lo que puede ocurrir, para tratar de interpretar la pregunta de la compañera, es que una constitución, por ejemplo, la Constitución de San Luis dice, la Constitución se va a reformar, dice algo así, no la tengo de memoria, ¿no? Pero dice algo así, la Constitución se va a reformar por una convención convocada al efecto, algo parecido a lo que dice nuestro 30. Pero también, dice la Constitución de San Luis, cuando haya que reformar una o 2 cláusulas, se podrán reformar por ley de la legislatura y solo tendrá vigencia la reforma si un referéndum, o sea, una consulta popular obligatoria, la aprueba posteriormente. Ahí hay otra forma de reformar la Constitución. La ley reforma, pero no tiene vigencia. Solo tiene vigencia si un referéndum lo aprueba posteriori. ¿Entienden? Ahora, para estudiar toda la infinidad de formas de reforma constitucional, deberemos estudiar derecho constitucional comparado y ver en cada caso qué se reforma. ¿Se cortó? Sí. No se cortó. ¿Queda más o menos claro entonces el tema? Profe, Sí. cuando una resolución ministerial no dice una cosa y una resolución provincial dice otra, ¿qué pasaría en ese momento? O sea, ¿qué tiene más validez jurídica? Muy buena pregunta. A ver, por el principio de supremacía constitucional, tenemos que controlar 2 cosas. Primero, la regla, esto creo que lo dije en supremacía, si no revisen el video, el primer video de supremacía, es que las normas inferiores no pueden violar a la superior. Siempre que las normas superiores no sean ellas inconstitucionales. Por eso, a ver,
Como regla general, la norma inferior, si viola una superior, es inconstitucional. Pero esto no es del todo correcto. Falta una parte muy importante. Deberemos confrontar ambas normas con la propia Constitución, porque no vaya a ser cosa que la resolución nacional, pese a ser superior, sea ella misma inconstitucional, porque, por ejemplo, puede ser que el Estado Nacional esté haciendo el propio Estado Nacional una violación de la Constitución. Hay casos en donde se da judicialmente este choque entre norma provincial y norma nacional, y el juez, la Corte, terminan resolviendo que la inconstitucional es la norma nacional que se metió en materias que las provincias no delegaron al gobierno federal. ¿Está bien? Por ejemplo, si mañana una ley del Congreso obliga en toda la República a que para la elección de autoridades provinciales se tienen que hacer primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Ponele que mañana sale una ley así. Esa ley nacional choca con una ley provincial que dice que en la provincia Pirulo no hay primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Se eligen gobernador directamente sin primaria anteriormente. ¿Está bien? Vos vas a tener una ley provincial que choca con una ley nacional. Si sos apresurado vas a decir ley superior sobre la inferior. Chau, ley nacional es la que vale. Pero está mal lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque tenés que ir con las dos a la Constitución. Y la Constitución, por el 122 que acabas de leer, te dice que la nación no puede meter las patas en cómo se eligen las autoridades provinciales, que eso es una potestad de las propias provincias. Entonces, el juez, que sabe derecho, te va a decir, no, si bien es verdad que la norma provincial viola a la ley nacional, es la ley nacional la que viola la Constitución. Entonces declara inconstitucional la ley nacional y la que queda viva en cuanto a sus efectos jurídicos es la ley provincial o la norma jurídica provincial. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Quedó claro, profe. Perdón, ¿y las provincias podrían adherir por medio de la legislatura Sí, a eso es otra cosa. Podríamos decir adhiero a una ley nacional o legislo de manera análoga. En materia electoral hay leyes de adhesión. La ley de adhesión significa que las provincias, algunas, no todas, siguen el calendario nacional, pero no deja de ser un acto voluntario de la provincia que en cualquier momento podría decir rompo la adhesión y elijo las autoridades cuando se me canta, con el cronograma. Claro, voluntariamente. ¿Eh? Sí, ¿Está bien? sí, sí. Acá me dicen, en materia penal y de elecciones de autoridades no puede variar las leyes nacionales. Son cosas distintas. Guarda con esto, esto lo vamos a estudiar mucho en la clase que viene, es justamente lo que les dije de distribución de competencia entre la nación y las provincias. Esta idea de distribución de competencias. En nuestro ordenamiento jurídico, y les repito, esto lo voy a desarrollar mucho en la clase que viene, hay un principio que se llama principio de unificación de la normativa de fondo. O sea, la normativa penal de fondo es igual en toda la República. Y en esto nos apartamos del modelo norteamericano. ¿Por qué hago tanto hincapié en el modelo norteamericano? Porque en definitiva son los que inventaron el federalismo moderno, de alguna manera. Van a ver la Confederación Helvética, bueno, sí, pero en cómo lo conocemos, es esa la referencia porque es acercarnos o apartarnos de ese modelo, básicamente, y esos son los modelos. En cuanto al modelo norteamericano, nosotros somos bastante menos federales que los norteamericanos. Los norteamericanos, cada estado federado puede sancionar su propio código penal o sus leyes penales. Entonces tenés estados con pena de muerte, sin pena de muerte, estados que persiguen el consumo de estupefacientes, estados que no lo persiguen tanto o son más laxos, y así. En nuestro ordenamiento jurídico, la materia penal es nacional y es la misma para todo el ordenamiento, para toda la Argentina.
¿Qué es lo que cambia en cuestión penal? El procedimiento. Porque eso sí lo determina cada provincia. Si sos mañana abogado y tenés que ir a litigar a una provincia, vas a tener muy bien lo que se llaman las leyes de fondo. La ley de divorcio es la misma para todo el país. Las leyes penales es la misma para todo el país. Las leyes laborales son las mismas para todo el país. Las leyes comerciales son las mismas para todo el país. Las leyes civiles son las mismas para todo el país. Pero, ¿cómo actuar frente a los tribunales? Si son tribunales provinciales, cada provincia tiene su propio código y eso se llama código procesal. ¿Sí? El procedimiento frente a los tribunales de cada provincia lo regula cada provincia, por lo que leyeron ustedes en el artículo 122. Bien, ¿alguna duda de todo lo dicho? La verdad que en poco tiempo tiré mucho, ¿eh? Por ahí demasiado. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda en relación a todo lo dicho? Por ahora no, profe, de mi parte. Bien, ¿los demás? No, profe, por ahora no. Bueno, No, de no mi se parte no. vayan. ¿Cómo? ¿Alguien ahí iba a decir algo, no? ¿Iba a decir algo? Gente. No, no, de mi parte tampoco, dije nada más. Ah, ok, perdón. A ver, ¿dónde van a ver esto o qué vamos a ver de esto? Espérenme un segundo. No se vayan, así hacemos algunos comentarios